Vale, pues pasamos a mociones. Hay 3 mociones. La primera sería la adhesión al manifiesto San Fermín 78. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra. 13, 4. Vale. La dinámica va a ser dar lectura a lo que es la moción, o en este caso el manifiesto, y luego abrir las 2 rondas de turno, de intervenciones de los grupos. Entonces, no sé quién va a leer en euskera el manifiesto. Joana, tienes la palabra. Aurki beteko da 1978ko San Ferminen berrogeiren urteurrena. 10.000 lagun izan ziren eraso polizial basatiaren lekuko zezen plazan. Han, bereizi gabe, benetako tiroak bota zituzten armaietan zegoen jendearen aurka. Geroago, karriketan, Germán Rodríguez gaztea erail zuten polizien balek. Disparad con todas vuestras energías. No os importe matar, erran zuten poliziaren irratitik. Aginduak gogotik bete ziren. Hiria suntsituta gelditu zen. Besteak lehertuak. Bestak barkatu. Bai Iruña hiriko batzorde ikertzaileak, bai Peinen batzordeak, baieztu zuten gertatutakoa ez zela ustekabean suertatu. Aurrez aldetik pentsatua izan zela, ordea, eta haren erantzukizuna UCD-ren gobernuari zegokiola. Horrekin guztiarekin adostasuna azaldu zuten, salbuespenik gabe, oposizioko alderdi politikoek, sindikatuek, Peinen batzordeak eta gizarte, auzo eta kultur talde eta kolektiboa unitzek. Alabaina, etzen inolako erantzunik penal, politiko edo zibilek deklaratu. Erasoak jasa zuen, inori ez zitzaion egia errekonozitu, ez zitzaion justizia egin, eta inolako ordainik eman ere. Gobernuak boikota egin zion ikerketari. Justiziak beste aldera begiratu zuen. Impunitatea erabatekoa izan zen. Han ez deus ere gertatu. Baina San Fermin haien oroitzapena ez da inoiz itzali. Urtez urte salatu egin dugu eta orain 40 urte iraganda irmotasun handiagoarekin egiten dugu. Horregatik, gaur, behan sinatzen dugunok gogorazten dugu egia, justizia eta ordaina eskakizunak hor segitzen duela. Ase gabe eta orduko erantzulea UCD-ren gobernua izan zela eta finean estatua. Hori dela eta bideira egin nahi ditugu. Lehenik eta behin, herritarrei eta haien talde sozial eta politiko guztiei bakoitzak bere eremuan, botereak ezkutatu nahi izan duen erasohiltzaile haren egia azalarazi dezan 40. urteurrenak ohitu itzela izan behar du estatuari galdatzeko gertaera haien izaniko erantzunikizun zuzena onar dezan. Bigarrenik, gure erakundeengana, Iruñeko udala, foru parlamentua eta gobernua jo nahi dugu. Haiek urrats sendoak eman ditzaten egia, justizia eta ordainak eskakizunak. Orain arte ukatuak, gauzatuak izan daitezen. Gauzak horrela, egiaren batzorde bat sortzea galdatzen dugu, gertaera haien eta beren eragileen gainean irizpena eman dezan. Bai eta aurretik etor litezken erantzunik gainean ere. Oro bat, erakundetan San Fermin 78ko gertaerako biktimei aitortza ofiziala eman dakien eta aurrekotik heldu litezken erreparazio neurri guztiak har daitezen. Gure aldetik, adierazten dugu lan egiteko eta laguntzeko dugun konpromisoa helburu hauekin planteatzen diren herritarren ekimen guztiei dagokienez.
Bien, antes de dar la palabra a Imanol, la moción está suscrita por los grupos de Cambiando Burlada, EH Bildu e Izquierda Unida, que no lo había dicho al principio, se me había olvidado. Tienes la palabra, Imanol. Sí. La moción propone adherirse al manifiesto que voy a pasar a leer, elaborado por la Asociación San Fermín 78 Gogoan y suscrito por más de 90 colectivos y grupos sociales, sindicales, culturales y de memoria histórica. En julio se cumplirá el 40 aniversario de los Sanfermines de 1978. 10.000 personas fueron testigos en la Plaza de Toros de la brutal agresión policial. Allí se disparó indiscriminadamente fuego real contra la gente que ocupaba los tendidos. Luego, en la calle, Germán Rodríguez sería asesinado por balas policiales. Disparad con todas vuestras energías, no os importe matar, se dijo desde la emisora policial. Las órdenes fueron cumplidas a conciencia. La ciudad quedó arrasada, las fiestas reventadas. Tanto la Comisión Investigadora de la ciudad de Pamplona como la de las Peñas Sanfermineras afirmaron que aquello no fue casual, sino premeditado, y que la responsabilidad por lo sucedido correspondía al gobierno de UCD. Suscribieron lo anterior sin excepción los partidos de la oposición y centrales sindicales, la Comisión de Peñas y todo un amplio abanico de colectivos sociales, vecinales, culturales, etc. Aún así, ninguna responsabilidad penal, política o civil fue declarada. A ninguna persona agredida se le reconoció verdad, otorgó justicia ni practicó reparación alguna. El gobierno boicoteó las investigaciones y la justicia miró hacia otro lado. La impunidad fue total. Allí no había pasado nada. Pero el recuerdo de aquellos Sanfermines nunca se ha apagado. Año tras año lo hemos denunciado y ahora lo hacemos con más firmeza. Por eso hoy los grupos abajo firmantes afirmamos que la exigencia de verdad, justicia y reparación sigue pendiente y que el responsable de aquello fue el gobierno de UCD y, en definitiva, el Estado. En consecuencia, queremos hacer un doble llamamiento. En primer lugar, a la ciudadanía y a todos sus grupos sociales y políticos a fin de que cada cual en su espacio haga aflorar la verdad de aquella criminal agresión que el poder ha pretendido ocultar. El 40 aniversario ha de ser así un inmenso grito en exigencia al Estado de reconocimiento de su responsabilidad directa en aquellos hechos. En segundo término, queremos dirigirnos también a nuestras instituciones, Ayuntamiento de Pamplona, Parlamento y Gobierno foral, a fin de que sean dados por estas pasos firmes que permitan materializar las exigencias de verdad, justicia y reparación hasta ahora negadas. Reclamamos así la creación de una comisión de la verdad que dictamine sobre aquellos hechos, sus causantes y las responsabilidades derivadas del anterior, y que en distintos ámbitos institucionales se dé reconocimiento oficial a las víctimas de los sucesos de San Fermín del 78 y se adopten cuantas medidas de reparación se deriven del anterior. Por nuestra parte, expresamos nuestro compromiso de trabajo y apoyo a cuantas iniciativas ciudadanas sean planteadas con estos objetivos. Bien, abrimos el turno de debate. Izquierda Unida. Sí, bueno. Izquierda Unida de Burlada ha firmado esta moción que se trae aquí sobre estos hechos. Hablábamos en el pleno anterior del 1 de marzo sobre memoria histórica y también sacábamos a colación la memoria histórica reciente. Han pasado 40 años, pero es reciente en el sentido de que está muy presente y muy viva, no ya solo en el recuerdo, sino incluso en el ambiente social. Quiero decir que hay cuestiones que no perecen por mucho tiempo que pase. Tenemos el caso de la mal llamada Guerra Civil y estos casos ocurridos después de la muerte del dictador Franco, en lo que fue la transición hacia no se sabe bien qué cosa, pero fue una transición, pues están muy latentes también en el ambiente social y político actual, de tal manera que siguen siendo recientes. Lo que ocurrió en Pamplona no es un caso aislado, no es alguien al que se le fue la mano en un momento determinado, por decirlo de la manera más entrecomillada posible. Estaba pasando en todo el Estado. Aquí se citan, en la documentación que se nos ha remitido, se citan algunos ejemplos más. Y era algo que estaba también muy presente en aquel momento, la violencia, no la violencia política o la violencia de grupos políticos, ni siquiera la violencia de grupos terroristas, sino la violencia del propio Estado, que tenía miedo de lo que podía pasar después de la muerte del dictador Franco.
y esa violencia la estaba ejerciendo el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora, a lo mejor, a raíz de esta moción y de la que viene de Alsasua, sobre el asunto de Alsasua, nos podemos lanzar los unos a los otros las piedras políticas, las acusaciones y las críticas, y probablemente se tendrá razón. Pero yo sinceramente creo que es mucho peor el terrorismo de Estado, mucho peor, que el que se ejerce por parte de grupos, o que se ha ejercido por parte de grupos como ETA. Porque a fin de cuentas el Estado tiene una responsabilidad mayor. Para mí la tortura no es la misma que la ejerza la policía a que la ejerzan grupos como ETA o la hayan ejercido grupos como ETA. Esa responsabilidad del Estado nunca, por muy duro que sea el desafío al que se enfrenta, nunca puede incurrir en ese error. Y creo que si empezamos aquí hoy a decirnos que si los vuestros hicieron más y los nuestros hicieron menos, estaríamos incurriendo en un error y a fin de cuentas estaríamos encubriendo lo que, dicho de manera suave, fue y es y tendría que seguir siendo siempre un delito. Nada más. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Sí, el PSN en otras instancias ya ha tenido oportunidad de manifestarse sobre este asunto. Es indudable que fueron unos hechos y unos días en los que hubo una gran desproporción. Creemos que como sociedad estamos en deuda en el reconocimiento y en la reparación de las víctimas de esos hechos y de otros tantos hechos para los que a veces no se pide ni reconocimiento ni reparación. No creemos en una comisión de la verdad de parte, y es más, yo leo el manifiesto y me suena muy impersonalista. Yo creo que, bueno, yo no había nacido, pero por ejemplo, toda mi familia estaba metida, pues estaba en la Plaza de Toros, estaba en los alrededores, y esto es un hecho que pasó hace 40 años, y a veces en este tipo de manifiestos yo creo que hay que llegar un poco más a cuáles fueron las actitudes de cada uno en aquel momento y qué se hizo por intentar evolucionar y analizarlo también. Nosotros creemos, por eso también digo que creemos en la convivencia, y desde luego que también en el Parlamento de Navarra hemos tenido oportunidad de manifestar que creemos que hay que desclasificar los papeles, que hay que investigar y que hay que depurar responsabilidades. Gracias, Pene. Bien. Yo me he propuesto hoy intentar no enfadarme yo. No sé si alguien se va a enfadar, pero por lo menos no enfadarme yo. Y voy a hilar una moción con otra porque el trasfondo, el propio portavoz de Izquierda Ezkerra lo ha hecho, ha nombrado a otras mociones que van a venir a este pleno, y creo que en el subsuelo tienen una cierta relación. Y cuando se habla de los nuestros o de los vuestros, yo quiero dejar claro que frente a quien ha ejercido la violencia, esos no son de los míos ni son de los nuestros. Y me da igual en un sentido o en otro. Quien interprete que votar en contra de ciertas mociones es apoyar una posible violencia policial, pues bueno, pues puede hacer lo que quiera y puede interpretar que hay que practicar aquí un maniqueísmo de los buenos, los malos. A mí lo que me preocupa es que no se sea objetivo. Yo sí estaba allí aquel día. Es una mala noticia porque lamentablemente soy mayor que alguna de las personas que han intervenido antes que yo. Joana evidentemente no estaba. Yo tenía muy pocos años, pero pasé por allí. En concreto había unos festivales infantiles en el Frontón Labrit que se celebraban, y pasé antes de que entrara la policía al coso taurino, porque estaban fuera, estaban donde estaba el antiguo parque de bomberos, allí en formación, y la verdad es que daba miedo pasar por allí, daba miedo. Recuerdo que entonces llevaban las distintas brigadas unos pañuelos de colores distintos, y que si celestes, que si... Bueno, pero cuando uno lee el manifiesto y luego se habla de verdad, de justicia, de reparación, yo creo que no se persigue eso.
Se persigue construir una cierta verdad. Es decir, ya se está dando por hecho una serie de hechos y se está afirmando cosas que me interesa a mí que sean verdad. Y ese es el problema de estas mociones. Ese es el problema, ¿eh? O sea, no cabe en un raciocinio normal decir que se abrió fuego real en el coso taurino, porque si no, ahí hubiera habido... aquello estaba abarrotado. Y allí no... Creo recordar, y si me corrige alguien, que por ejemplo en la Plaza de Toros no sé si hubo algún herido de bala, no sé si hubo algún herido de bala. Pero a ver, ¿que no hubo una actuación correcta de la policía? Seguro, seguro. ¿Que fueron unos hechos lamentables? Seguro. Hay que estar también en el contexto de los años. Es decir, que es que no estábamos... Quien diga que en aquellos años ya estábamos disfrutando de una democracia plena, pues es que también está ciego y no quiere reconocer. Y Pamplona sufrió unos incidentes muy tristes, muy graves. Se suspendieron los Sanfermines. Y nosotros estamos a favor de que se investigue, de que se sepa la verdad, pero para eso hay unos cauces. Podemos aquí hacer muchas declaraciones, pero hay unos cauces, y esos cauces están. Lo que pasa es que esos cauces a veces no interesan. ¿Por qué? Porque no van a ratificar ni a versionar la verdad que nosotros queremos escuchar. Y vamos a estar con otras mociones con 3/4 de lo mismo. Es que no nos interesa lo que digan los tribunales dentro de 2 años. Nos interesa decir lo que nos interesa decir ahora. Y así va a transcurrir lo que queda de pleno. Así que nosotros no podemos apoyar algo que está orientado a sacar unas conclusiones ya de forma predefinida. Y por eso vamos a votar en contra. Gracias, Juan Carlos. ¿De H. Bildu? Sí. Nunca tan pocos hicieron llorar a tantos. Esta frase la dijo el celebrante en el oficio religioso que se celebró en el cementerio de Pamplona antes del entierro de Germán. Yo sí estaba allí, en la plaza. Y los vi entrar, arrasando con todo lo que tenían delante, porque lo que tenían delante eran los chiquis de las peñas que justo habían entrado entonces en el ruedo. La frase tan conocida, también incluso a veces mal transcrita, me he preocupado de cogerla literal de la grabación. Dad la vuelta a la plaza, preparad todos los bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar. Nadie ha sabido quién lo dijo. Nadie que estuviera fuera de ese entorno. Porque a continuación hay otra voz que le dice: Vulcano 2, refrena el lenguaje. Y se lo dice 2 veces, porque a continuación suelta otra perla. Iza por esos 200 o 300 hijos de la gran puta que están ahí. Y le vuelve a llamar la atención. Está grabado. Afortunadamente ya entonces había fotografías, vídeos y hay abundante material. En una asamblea que se celebró en el Abril, hubo muchas. Yo estuve en el Abril. Hubo una persona conocida, política, que creo que dio en el clavo. Alguien exageró, en otra ocasión alguien exageró diciendo que había sido un intento de golpe de Estado. A lo cual el gran historiador navarro Jaime Ignacio del Burgo dice: es una memez. Quizás no fue tanto, pero desde luego este que os digo, no quiero decir quién es porque no viene a cuento, creo que dio en el clavo. La tensión era tal, la situación política era tal, que sí hubo una especie de como picar a los toros. Vamos a darles al pueblo de Navarra el que más puede levantarse con lo pocos que éramos y que somos, el que siempre está dando guerra, vamos a darles donde más les duela, en las fiestas de San Fermín. Y eso es lo que hicieron. Y atacaron al pueblo de Navarra, al pueblo de Pamplona, y nos atacaron a todas y a todos. Y además de una forma
pues como está demostrado, de una forma salvaje, porque, bueno, pues no hay más que ver el desastre que organizaron, la de efectivos que había preparados antes, los que intentaron en una segunda oleada entrar en la Plaza de Toros, esta vez por el patio de caballos, cosa que no consiguieron. Estos venían con pañuelo rojo. No consiguieron porque entonces ya la sorpresa se había pasado y la lluvia de botellas que les cayó encima, pues por mucho casco que llevaran, les hizo retroceder. Otra frase muy interesante la dice Jaime Ignacio del Burgo en el documental San Fermín 78. Desde su ventana, que vivía entonces en la avenida Roncesvalles, y vive ahora todavía, ¿no? Bueno, dice que veía cómo eran grupos perfectamente organizados, casi militares. Efectivamente, tiene toda la razón. Si lo sabremos nosotros, si estarían organizados, hasta llevaban los uniformes iguales, todos grises. Y cascos grises, y escudos, y bocachas, y llevaban coches grises, y perfectamente organizados, claro que sí. Lo que no se puede hacer es echar la culpa de aquello a la gente de Pamplona y decir que había sido un montaje ¿para qué? ¿O contra quién? Porque si la policía no hubiera aparecido, el montaje no habría aparecido. Pero lo cierto es, porque hay testimonios, y no pocos, que días antes se había visto mucho movimiento, hubo mucho movimiento en los cuarteles del Carrascal, hoy arrasados. Hubo mucho movimiento. Y había mucho efectivo policial en Pamplona y en los alrededores. De hecho, al día siguiente Pamplona era un cuartel general de la Policía Armada. Pañuelos rojos, amarillos, azules claros, azules oscuros, verdes. Y vamos ya adivinando, estos son de Logroño, estos son de Valladolid, estos son de toda Pamplona ocupada por Policía Nacional. Perdón, Policía Armada, que era como era entonces. 5.000 pelotas de goma, 1.000 botes de humo, 1.000 botes de gases y 150 balas de fuego real, porque se tiraron. Es el relato oficial dado por ellos. Eso en unas pocas horas. Batieron todos los récords de agresión a cualquier pueblo de cualquier policía. Y las 150 balas, me vais a perdonar que os diga que se quedan cortas, porque también estuve hasta altas horas de la madrugada en Carlos III y oíamos ráfagas y oíamos tiros perfectamente distinguibles de las pelotas de goma y de los botes de humo. Tiraban fuego real, porque estaban acorralados, estaban rodeados. Cuentan, eso no llegué a verlo, que les llegaba el material en caballo para poder saltar las barricadas. No sé hasta qué punto, porque luego también sabemos que hay mucha leyenda urbana. Pero desde luego os puedo asegurar que aquella noche fue de guerra total. Se dice, bien dicho, que estamos por el reconocimiento y la reparación a las víctimas. La diferencia terrible y enorme con el caso de San Fermín 78 es que aquí no ha habido juicio, no hay responsables, no hay culpables. Nadie nos ha dicho quién ordenó la entrada a la Plaza de Toros. No sabemos quién mató a Germán. Tampoco sabemos quién mató a Joseba Barandiarán el día 11 en Donostia. Pero fue un policía, porque está la foto con la pistola en la mano saliendo del cuartel de Aldapeta y disparando hacia abajo donde estaba la gente. No sabemos nada de nada. Y si fue la policía de un Estado, de un gobierno, el gobierno debería tener datos, pero no los ha sacado. Y la justicia no actuó en la incipiente democracia española, que luego tanto alardeado ha presumido del cambio, ejemplo para el mundo. Pero el ejemplo nos lo comimos en muchos sitios, en muchos, especialmente en Iruña, aquel 8 de julio nefasto. Aquello fue una agresión con premeditación, alevosía y nocturnidad. Que queremos o que se pretende con esta moción y en otras veces y con otras iniciativas en este sentido demostrar una verdad, nuestra verdad.
La verdad que nos interesa. Pues desclasifíquense los papeles y veremos qué verdad hay en otro lado, si es que hay alguna. Y cada cual tenemos nuestra verdad, eso es cierto, pero yo estaba en el tendido, en la andanada, tan ricamente, tan contento, viendo pasar la pancarta que se aireó, cuando de repente se abren las puertas, de repente no, estábamos esperando que se abrieran, entraron los chiquis y entonces sí, de repente entraron ellos. La muerte vestida de gris. Así de claro. Y eso es verdad. Y eso es verdad, no me lo puede negar nadie. Y no voy a dejar que nadie me lo niegue. Como no voy a dejar tampoco que alguien se olvide. Yo lo voy a enseñar, lo estoy enseñando desde entonces, a todo el que puedo. Cuantos más jóvenes, mejor, para que lo tengan bien fresca en la memoria. Tal vergüenza fue aquello, y tal vergüenza fue y sigue siendo, porque después de 40 años no ha cambiado nada, la actitud del Gobierno de España, de aquel y de todos los que han seguido, que el asunto se acabó con otra frase lapidaria del ministro de Interior, un santo varón, ministro de otro santo varón, presidente de gobierno Adolfo Suárez, ministro de un gobierno de otro santo varón, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pues aquel santo varón, ministro del Interior, acabó diciendo, al fin y al cabo, lo nuestro podrán ser errores, lo suyo crímenes. 40 policías, casi 50, disparando a bocajarro. Por cierto, 3 heridos de bala en la Plaza de Toros, otros 4 después, y el 8º muerto. Eso son errores. O sea que, al parecer, se juntaron a echar unos potes y dijeron, ¿qué? ¿Nos ponemos los cascos y entramos? ¡Venga! Sin juicios, sin responsables, sin culpables. 40 años. Esta es la democracia de España. Esta es la vergüenza de la democracia de España. Porque encima, como digo, no es el único caso. Pero este es el que más nos duele. A mí, si me lo preguntáis personalmente. Nada más. Gracias, Pedro. También la burlada. Bueno, simplemente no voy a hacer un relato de aquel año, porque ya lo ha hecho Pedro, que estuvo allí. Yo no estuve allí, pero sí que he vivido los años posteriores y he visto lo que ha ocurrido en años posteriores. Y hoy en día, que está tan de moda hablar de las ofensas a las víctimas, pues sí que puedo decir que hasta hace 3 años parecía que era un delito homenajear a Germán. Su monolito ha sido una y otra vez, ha sido destrozado, ha sido atacado. Y las flores que ponían las peñas el día del aniversario de su asesinato, eran retiradas por orden del ayuntamiento, del gobierno del ayuntamiento que dirigía Pamplona hasta hace 3 años. Y eso ha ocurrido durante los últimos años. O sea que cuando hablamos de ofensas a las víctimas, también tenemos que tener en cuenta a Germán. Izquierda Unida. Sí, bueno, yo voy a empezar con una declaración que he hecho también muchas veces en el Pleno. Ni soy ni quiero ser objetivo, ni tampoco quiero ser ni lo soy equidistante. No soy objetivo, con todas las entrecomillas que se quieran poner, porque si no, no tendría ideología alguna y no tendría una visión de las cosas como las tenemos todas y todos los que estamos aquí. También, no sé, me parece, no sé hasta qué punto correcto decir, valga la redundancia, que no hubo una actuación correcta de la policía. Ya se ha dicho aquí por parte del portavoz de Euskal Herria Bildu. Esto no es la policía que se levanta un día y dice vamos a perpetrar esta acción. La policía se mueve porque hay unos mandos que a su vez tienen otros mandos, que a través tienen otros jefes superiores y que reciben órdenes. Y cuando eso ocurre, algo está fallando en la organización de cualquier Estado, sea del signo que sea.
Y por último, aquí también se habló hace un tiempo del contexto histórico y a mí me gustaría que aprendiéramos a desterrar esa justificación, porque entonces el contexto histórico justifica absolutamente todo, en cualquier época y lugar. Y también ahora, los crímenes, delitos, errores, etcétera, todo es atribuible al contexto histórico, con lo cual todo el mundo, en toda la historia, ha sido inocente de todos los crímenes que se han perpetrado, y eso no puede ser. El contexto histórico no lava lo que se ha mancillado, por mucho que ayude a ilustrar qué estaba pasando. Una cosa es que el contexto histórico ayude a ilustrar qué estaba pasando y otra cosa es que ayude a justificar lo que estaba pasando, que es diferente. Gracias. Partido Socialista. Pene. Sí, yo, a ver, únicamente aclarar dos cuestiones. A lo mejor creo que utilizamos la palabra poco correcta. Pues encuadrémoslo en el capítulo de los eufemismos. Si se queda más tranquilo escuchando y diciendo que la actuación fue lamentable, y que en algunos casos fue criminal, pues fue criminal. Yo lo que estaba aludiendo antes es que hacemos esfuerzos en justicia, en reparación, en verdad, en memoria histórica, y creo que determinados grupos las hacemos solamente en una dirección. Y parece que hay víctimas con más pedigrí que otras. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Porque lo vamos a ver a lo largo del pleno. Lo vamos a ver a lo largo del pleno. Yo en el último pleno les recordaba, vamos mejorando. Hablábamos de 80 años, ahora estamos en los 40. A ver, ya nos iremos acercando a los 20, a los 10, y entonces pues nos tendremos que retratar todos. Pero digo que vamos mejorando. Por lo menos en este caso yo no tenía 11 años aún y recuerdo, gracias a Dios tengo buena memoria. Solo decir que aprobaba los exámenes por memoria, no por estudio. Y entonces me acuerdo perfectamente lo que pasó aquel día. Si es que cuando yo pasé por allí estaba la policía dentro de la Plaza de Toros, repartido a diestro y siniestro. Pero que es que la vergüenza de la que hablaba el portavoz de Bildu es que eso todavía no tenga ninguna investigación, ningún responsable, ningún culpable. Eso es la vergüenza en los casos de violencia. Gracias, H. Bildu. Pues precisamente para paliar esa vergüenza y para que todas y todos nos quedemos tranquilos y se repare ya no una víctima, sino todo un pueblo que fue víctima de aquella agresión brutal. Precisamente para eso algo habrá que hacer. Y si todos los esfuerzos hasta ahora y todas las iniciativas hasta ahora han sido infructuosas, una más, por lo menos en un año señalado, una más, a ver si se forma la Comisión de la Verdad, si se desclasifican los documentos y sabemos de una vez la verdad. Pero es que esa verdad seguramente hay quien no quiere que se sepa. Ese es el problema. Y seguiremos sabiendo que aquello pasó, que estuvimos allá, que lo vimos, pero que seguimos sin reparación y sin investigación. Porque es así como funciona España. Así de claro. Gracias, Pedro. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? 11. ¿Votos en contra? 6.